Storm over Jerusalem. Tormenta sobre Jerusalén. El asedio de Jerusalén en el año 70 de nuestra era. El asedio por parte de los romanos. Es un juego de Multiman Publishing que se publica este año 2023 y cuyo autor es Scott Blanton. Un juego que pertenece a una serie más o menos prolongada en el tiempo de juegos que casi todos se llaman Storm Over. También hay algunos Turning Point o Breakout. Bueno, diferentes juegos con unas características similares. O recientemente Asalto a Madrid, que se ha publicado en español por Headquarter Games. Bueno, todos tienen muchos puntos en común con esta serie. Esta serie que comenzó en el año 81 con Storm Over Arnhem. Bueno, vamos a centrarnos otra vez de nuevo en Storm Over Jerusalén. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el asedio por parte de Tito de Jerusalén en el año 70. Pero esto hay un contexto anterior. Voy a intentar hacerlo de una manera rápida, pero para poner este contexto. A ver, estamos en el año 70. En el año 66 comienza una rebelión en lo que es Palestina, lo que sería Judea, la provincia de Judea romana, debido a que el gobernador Gessius Florus pues decide subir los impuestos. Esto aumenta la brecha entre los más ricos y los más pobres y además enfada tanto a ricos como a pobres porque todos tienen que pagar más impuestos y esto les incomoda grandemente. Y el punto culminante es cuando el gobernador decide incautar el dinero del templo de Jerusalén, y esto ya pues termina enfadando a todos, especialmente a los celotes, que eran los más fanáticos religiosos y eran los que dominaban la zona del templo de Jerusalén y a los que se les había quitado el dinero que siempre, como veis, como vemos a lo largo de la historia, es muchas veces el detonante de muchos de las revueltas, de los levantamientos. La desgracia de que tenga que el dinero sirva también para comer, pero bueno. El caso es que aquí los judíos se levantan y lo hacen de una manera además muy violenta, tanto es así que emboscan a una legión romana en un lugar llamado Beth Horon. Ahí es una legión romana, es emboscada, mueren más de 6.000 romanos y el águila de la legión se pierde. Esto sucedió cuando los romanos iban a rescatar al rey de Judea, al rey de la zona, que era Herodes Agripa II, que era un rey pro-romano. Había sido capturado por los rebeldes y le habían enviado a esta legión para rescatarlo. Y la legión fue destruida, el águila ha perdido, con lo cual eso sabemos que suponía un golpe moral y un golpe que los romanos no solían tolerar. Y efectivamente así fue. El emperador romano en aquella época era Nerón, que es famoso por muchas cosas, pues sobre todo por el incendio de Roma, pero en esto de aquí reaccionó pues como hubiera reaccionado probablemente cualquier emperador romano, enviando 4 legiones al mando de su general más destacado de la época, que era Vespasiano. Esto es en el año 67. Vespasiano se planta en Judea con 4 legiones y comienza a sofocar esta rebelión. Comienza atacando y tomando diferentes plazas fuertes que tienen los judíos en diferentes ciudades, hasta que finalmente los judíos se van refugiando en Jerusalén, sobre todo en la zona del templo, porque uno de los que encabezaban el levantamiento eran los celotes. Los celotes cuyo líder era Elizar Ben Simón. Pues se refugian en Jerusalén. Jerusalén pues tiene unas murallas muy grandes y entonces requeriría un asedio grande. Vespasiano se dispone a hacerlo, pero en ese momento es llamado a Roma, porque ha muerto el emperador, han muerto varios emperadores, murió Nerón y emperadores que le siguieron que duraron pocos meses, y Vespasiano es llamado a Roma para ser emperador. Vespasiano tiene que volver en el año 69 a Roma para convertirse en el nuevo emperador y deja a cargo de las tropas que están en Judea a Tito, que por cierto sería luego también emperador, pero bueno. Ya vais viendo que los emperadores se van sucediendo, normalmente generales de gran prestigio. Pero bueno, esto es lo habitual en Roma. El caso es que Tito queda a cargo de las tropas en Judea y es el que hace este asedio, el asedio de Jerusalén. Asedio que dura más de 7 meses, un asedio muy duro. Lo hace con 4 legiones. Las 4 legiones que había llevado Vespasiano. Y finalmente, al final, Jerusalén acaba cayendo, tanto es así que el templo es quemado. Este templo, que por cierto es el segundo templo de Jerusalén, porque el primer templo fue destruido casi 600 años antes, en el 590 y tantos antes de Cristo. Destruido por los babilonios, por Nabucodonosor II. Pero bueno, el caso es que este segundo templo queda destruido. De hecho, ahora el muro de las lamentaciones que existe ahora en Israel, en Jerusalén, es parte del muro de este templo que los romanos destruyen, que los romanos queman.
Bueno, el caso es que la rebelión quedó aplastada con este asedio. Y esto es lo que nos va a reflejar el juego. Bueno, no quedó aplastada, digo aplastada, pero no exactamente, porque desde Jerusalén muchos de los sublevados, o algunos de ellos consiguieron huir y se refugiaron en una fortaleza que se llama Masada, que está en el desierto, en un alto, en un sitio prácticamente inexpugnable. Pero que también luego los romanos terminaron capturando, haciendo una gigantesca, creo que se puede visitar todavía, gigantesca rampa para subir esa rampa hasta el alto de Masada. Bueno, pero esto sería otra historia. El caso es que vamos a centrarnos un poco en el asedio de Jerusalén. Tenemos 4 legiones romanas asediando la ciudad. La ciudad, que era una ciudad muy fortificada, con unas grandes murallas, sobre todo la zona del templo, tiene unos muros muy grandes, muy anchos, muy altos, y esto pues hizo que se prolongara. Pero ya sabemos que se prolongara durante mucho tiempo el asedio. Ya sabemos que los romanos son, o eran, expertos en construcciones militares, en asedios, y aquí es un nuevo punto, una demostración de cómo los romanos son muy capaces de hacer unas obras realmente casi faraónicas para tomar una ciudad. Construyeron no solo máquinas de asedio, torres de asedio, rampas para subir a las murallas, y al final terminaron capturados. Esto es lo que nos muestra realmente el juego. El juego lo hace, como he dicho, con un sistema se llama sistema de impulso por áreas, cual el tablero es un tablero dividido por zonas, y vamos a ir activando cada área en diferentes impulsos. Primero un jugador, luego otro jugador, van tomando impulsos, van cambiando uno tras otro, y se van a ir activando y vamos a ir haciendo cosas. El sistema no es un sistema muy complicado, pero bueno, yo creo que es más sencillo, que veamos cómo funciona y luego al final hablamos un poquito más. Aquí tenemos las fichas del juego, que como veis pues hay las romanas que tenemos aquí, una unidad de legionarios, unidad auxiliar y caballería. Tienen 3 números que vemos a la derecha. El primero de arriba es el valor de ataque, el segundo es el valor de defensa, el que está en medio, y el último, el de abajo, es el valor de movimiento. Lo mismo pasa con las unidades judías, que como vemos tienen 2 colores porque hay como 2 facciones, la facción de Simón y la facción de Juan. Que eso viene reflejado por otras fichas que son los líderes. Aquí tenemos a Juan y aquí tenemos a Simón, que son los líderes. No hay líder romano, supongo que va asimilado a que ya está dentro del valor de las unidades. Y luego vemos que las unidades tienen un numerito metido en un círculo negro. Ese número es el número de la casilla de la zona donde empiezan. Es decir, el despliegue inicial no viene en el reglamento, sino lo vamos a hacer colocando las unidades en el espacio donde nos marcan. Es decir, esto se colocará en la casilla, en la zona 11, en la 10, en la 7, en la 24 y en la 27. Los líderes no tienen ese valor porque empiezan fuera del tablero y pueden entrar luego al tablero. Lo que hay también es que los romanos, ahora lo vais a ver, tienen unas unidades con letras y los judíos unas con una estrella. Como veis, efectivamente los romanos tienen aquí letra A, la B, la D, también hay C, que no se ha puesto una ficha aquí, y los judíos pues tienen estos que tienen una especie de asterisco de estrella. ¿Qué significa esto? Las letras son las zonas de refuerzo, son unidades, las romanas que tienen letras son unidades de refuerzo, y nos va a indicar la letra por qué zona van a entrar, por qué lado. Cada una de las 4 esquinas del tablero está nombrada con una letra. Y esas tropas van a estar en esa zona y van a entrar poco a poco a la partida. Cada turno el romano va a poder añadir 6 unidades de las que están fuera, de las que están en la zona de refuerzo, las va a poder ir metiendo cada una por la zona donde se hallen. Y las unidades judías que veis con la esterita son unidades pesadas que van a poder ser cambiadas. Unidades ligeras las vamos a poder cambiar por unidades pesadas. Aquí las unidades ligeras son las que tienen como una lanza, por ejemplo este de aquí, los auxiliares romanos, o estas unidades que veíamos también que tienen una especie de lanza arrojándola, y normalmente tienen valor de ataque 1 y la defensa pues varía, la 6 de 7 y la 6 de 8. Las unidades ligeras. Las unidades ligeras tienen la habilidad de disparar, de poder atacar a distancia con más facilidad. A otras son unidades pesadas. Entonces estas unidades que tienen estrellitas son unidades que el judío va a poder cambiar jugando alguna carta, y alguna carta que le permite cambiar unidades ligeras por unidades pesadas. Y esto le da un mayor valor de defensa y un mayor valor de ataque. Aparte de esto, hay otro tipo de fichas que vienen en el tablero, que son las torres de asedio romanas. Estas son las fichas de las torres de asedio romano y las hay en los 3 valores, de 1, de 2 y de 3. Hay 3 fichas de 1, 3 fichas de 2 y una sola ficha de 3.
Las torres los romanos los van a poder construir utilizando un valor que vamos a ver en sus cartas, un número que viene en sus cartas, y van a reducir el valor de la defensa, el valor de la muralla que tienen los judíos cuando ataquen. Bueno, vamos a ver ahora las cartas, que es el otro elemento un poco añadido que tiene el juego. Bueno, esto es algún ejemplo de las cartas que tenemos en el juego. Las cartas judías, que son estas de aquí, que por el dorso tienen este lado azul. Y las romanas, que son las de arriba, que tienen el dorso rojo. Las vamos a distinguir por este lado por el circulito con un número que tienen arriba. Este circulito lo que va a ser es, en el caso de los romanos, van a poder utilizar esa carta para construir torres de asedio. Con una carta de 2 podrían construir dos torres de 1 o una de 2. Y con una de 3, pues lo mismo. Se puede dividir una de 1, una de 2 o bien una de 3. Y el número, en el caso de los... ese número en azul, en caso de los judíos, es para reconstruir murallas. Van a poder volver a reconstruir una cantidad de puntos de muralla igual al número de puntos que tenga la carta. Una de 2 nos permitirá reconstruir 2 puntos de muralla. Una de 1 o solo 1 y una de 3. Aparte de eso, cada carta tiene un texto que nos va a indicar cuándo se juega, en qué momento se juega y cuál va a ser su efecto. Y de esto hay muchas cosas diferentes. Pero bueno, es una cosa que se llaman cartas tácticas y es una cosa que tiene influencia en el juego, tiene bastante influencia en el juego. Aquí tenemos el tablero que representa, pues como veis, la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, el año 70 de nuestra era. ¿Qué es lo que vemos en el tablero? Bueno, como veis, el tablero está dividido en zonas, cada zona tiene un número que nos sirve para identificar las zonas y además nos dice el nivel de defensa de esa zona. Cada una de las zonas, como veis, pues tiene un símbolo diferente, con unas redondeces y unos colores y unos bordes alrededor del círculo diferentes, que van a significar los diferentes valores de defensa que tiene cada zona. Tenemos además un par de zonas especiales con valores que tienen algunos marcadores especiales, que son esta zona de aquí, la zona 19, Tripoean Sur, y esta zona de aquí, la ciudad baja, el número 30. Y como veis tienen este simbolito de una carta extra. El jugador que controle esa zona va a robar una carta extra al comienzo de cada turno. Y luego tenemos dos zonas que son especiales, que son las zonas que tenemos que conquistar los romanos obligatoriamente, que son el Palacio de Herodes, que es esta zona de aquí, la 27, y el palacio y el templo de Jerusalén, que el monte del templo, que es la zona 22. Como veis tienen unas estrellitas de puntos de victoria. Eso nos van a conceder puntos de victoria por conquistarlos. Y luego fuera del tablero, digamos, bueno, fuera del tablero, fuera de la ciudad central tenemos las zonas exteriores por donde van a llegar los refuerzos romanos, que están numeradas A, B, C y D. Bueno, como veis el tablero pues representa pues realmente la ciudad de Jerusalén, con la parte más antigua, que sería toda esta zona de aquí, con unas murallas más grandes, y esta zona de aquí, que sería la ciudad nueva, toda esta zona de aquí, con unas murallas menores. Aunque en este juego al menos, no hay diferencia entre un tipo de murallas y otros, lo cual pues a mí me llamó la atención cuando lo jugué, comparado sobre todo con el que yo había jugado en la serie de Jerusalén de Babylon Hill, que tiene diferentes tamaños de murallas. Y de hecho esto es una de las cosas más controvertidas del juego. El que las murallas exteriores sean iguales que las murallas del resto de la ciudad, y sobre todo las murallas que eran las mayores, las murallas del templo de Jerusalén. Pero bueno, esto es lo que nos presenta el juego. Voy a hacer una cosa, voy a poner el despliegue y os explico un poco cómo funciona, más o menos cómo es la secuencia de juego y cómo funciona el juego. Pues ya está desplegado el inicio de partida. Como veis, cada una de las fichas está colocada en su zona inicial, que nos indicaba en la propia ficha. Cuando hemos visto las fichas, veis que ponía cada una el numerito negro en la propia ficha de qué zona de comienzo, y están colocadas todas. Hemos colocado también aparte, pues he colocado aquí las fichas que se empiezan fuera de los judíos, algunas tropas pesadas, que son tropas que se pueden convertir ligeras en pesadas a lo largo de la partida con cartas, y los dos líderes. Y los romanos tienen aquí sus fichas de torres de asedio. Los romanos además tienen colocadas las tropas que pueden entrar cada una de las zonas, las he colocado sobre las barras que marcan las zonas en las 4 esquinas del tablero. Y este sería el comienzo de partida. Empezarían, los romanos son los que tienen iniciativa y son los que empezarían activando una de las zonas. Porque ¿cómo va a funcionar el juego?
Cada uno de los jugadores, por orden, empieza siempre el romano, puede elegir activar una de sus zonas. Diría, pues por ejemplo el romano, pues voy a activar la zona 11, que es esta de aquí abajo. Y con ella atacar o moverse. Las fichas cuando atacan, pues se va a realizar la tirada de ataque, que os enseñaré cómo estás. Y si mueven, lo que se va a hacer es dar la vuelta. Las fichas tienen un lado cansado, que es este lado que es de aquí. Si hubiéramos movido o hubiéramos actuado con ellas, les daríamos la vuelta. Con lo cual ya solo tienen un valor de defensa. Además un valor de defensa que es algo menor que el valor que tienen normalmente. De manera que una vez que una zona y las fichas de esa zona han sido usadas, no vamos a poder usarlas hasta el siguiente turno. Es decir, cada zona solo va a poder activarse las fichas que están allí una sola vez. Y esto es como va a ir fluyendo el juego. Esto es una manera muy similar a todos los juegos parecidos de esta serie que se llama Storm Over, que hay un montón de juegos, como ya os he indicado al principio del vídeo, pero es como va a ir funcionando. Bueno, voy a dejarlo como está al principio y vamos a ir haciendo poco a poco el desarrollo del turno. Como veis, he colocado, cuando hay dos fichas iguales, las he colocado un poco superpuestas para que se vea más fácilmente. Bueno, lo decía, empezaría el romano, pero antes de eso tenemos que ver las cartas. Como veis aquí, os he enseñado antes en el marcador de turnos, cada jugador va a robar un número de cartas dependiendo del turno. El primer turno son 3 los judíos y 6 los romanos, pero el jugador judío, el jugador que defiende Jerusalén, roba 3, pero controla las dos zonas que hemos dicho que van a sumar una carta más, con lo cual en realidad suma 3 más 2, 5 cartas. De manera que robarían 5 cartas el judío y 6 el romano. Así que lo primero que haremos será eso, robar las cartas. Así que cada jugador robará sus cartas. Hemos dicho los romanos 6, cogemos 6 cartas. Vamos a ponerlas aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y los judíos, pues 3 que nos marca el turno, más 2 más, porque tenemos las dos secciones que nos permiten robar una carta esta. Total 5 cartas. Una, 2, 3, 4 y 5. Dejaremos las manos de cada jugador, pues cada una lo tendría en su parte. Lo voy a colocar aquí en unos soportes para tenerlas a la vista. Aquí los de los judíos, aquí por ejemplo. Voy a ponerlo aquí. Y aquí dejamos el mazo. Y voy a hacer lo mismo con los romanos. Las cartas aquí. Estos son los marcadores de puntos de victoria que todavía no se han usado. Y voy a colocar aquí las cartas. Bueno, pues ya habríamos robado las cartas. Y vamos a ver cuál es la secuencia de juego. Para ello tenemos una hoja de ayuda. Esta es la hoja de ayuda que tenemos. Aquí veis que tenéis la secuencia de juego. Y luego nos vienen las condiciones de victoria, los puntos de victoria, cómo se ganan, cómo funcionan los impulsos. Y por detrás, pues más secuencias. Secuencia de ataque, secuencia de asalto. Bueno. Primero, lo he dicho, se roban las cartas. Y luego Bueno, pues ya tenemos las cartas. Y lo que tenemos que hacer es examinar qué es lo que nos dicen las cartas por si queremos usarlas ambos jugadores. Y después, siguiendo la secuencia de juego, que la tenemos aquí en esta hoja de ayuda, esta columna de aquí a la izquierda que ves ahí es la secuencia de juego. Que parece larga, pero en realidad es más sencilla de lo que parece. Lo primero es la fase de robar cartas, que es la que ya hemos hecho. Ambos jugadores tienen sus cartas. Y después viene la fase de impulso. Ambos jugadores van a tener impulsos para ir realizando acciones. Siempre empieza realizando el primer impulso el jugador romano. Tiene la opción de realizar el primer impulso. Jugará un jugador un impulso y luego alternativamente el otro jugador. En este caso romano, judío, romano, judío. ¿Y qué es lo que podemos hacer en un impulso? Pues básicamente tenemos tres acciones posibles. Bueno, cuando activamos una zona se van a activar todas las unidades que estén en esa zona. O podemos activar todas las unidades que estén en esa zona. No necesariamente tenemos que activarlas, pero podemos activarlas si queremos. Hay un límite de apilamiento. El límite de apilamiento son 5 unidades, como en esta zona de aquí, para los romanos y 6 para los judíos, que en este caso en ningún área tiene 6. Como digo, podemos activar todas o parte de las unidades que estén en esa zona. Y podemos activarlas para realizar una acción. Y tiene que ser la misma, siempre para todas las unidades.
No podemos activar unas unidades para una cosa y otras unidades para otra. Todas se activan para una sola cosa. Por ejemplo, podemos activar estas unidades de aquí. Es decir, el romano activo estas para mover. Pues podría mover estas 3 unidades. Podría moverlas por ejemplo, podría decir mover esta unidad auxiliar que tiene 3 de movimiento, pues moverla hacia allá, por ejemplo. Pues 1 y 2 movimientos. Y al hacerlo, la unidad quedaría usada, se da la vuelta. Porque para activar las unidades tienen que estar frescas, es decir, tienen que estar por este lado. No pueden estar dadas la vuelta. Una unidad que ya ha sido activada, que está usada o que ha recibido daños y se ha dado la vuelta, que ya no está fresca, no puede volver a ser activada. Y como digo, si activamos esta unidad para mover, estas solo se podrían activar también para mover. No podríamos activar estas para mover y estas para atacar o asaltar. Que son las otras 2 acciones que podemos hacer. Las 3 acciones que podemos hacer son mover, asaltar, que es intentar movernos a una zona donde no estamos todavía y donde hay enemigos, o atacar. Atacar es atacar en una zona donde ya hay enemigos, realizar un ataque sobre esa zona. Pero para eso primero tenemos que haber hecho un asalto. Entonces, comienza jugando el romano. Vamos a ver cómo sería un asalto. Vamos a activar, por ejemplo, el romano decía activar esta zona de aquí, la zona 1, y va a atacar. ¿Cómo se va a contabilizar el ataque? Pues se va a contabilizar las unidades que atacan, sus valores de ataque, la suma total. En este caso vamos a atacar con todo, por ejemplo, ¿vale? Tenemos aquí 3 unidades de legionarios que tienen 2 de ataque, con lo cual son 6, más 1 auxiliar que suma 1, 7. 7 puntos de ataque. ¿Con qué se va a defender el jugador, el defensor en este caso, el jugador judío? Pues se va a defender con el valor de la unidad más fuerte que tenga en ese momento, en este caso la defensa es de 8, más el valor del área, en este caso este número de aquí vemos que nos da 2 puntos de defensa, 8 y 2, 10, de momento, más si se está atacando a través de una muralla, el valor de la muralla. En este caso la muralla está intacta, con lo cual suma 4. De manera que la defensa del judío aquí es 8, más 2, 10, más 4, 14. Y el valor de ataque del romano son 6 más 1, 7, ojo, más 2 dados de 6. Porque el atacante es el que tira dados. El defensor no tira dados, tiene un valor fijo. En este caso serían 7 contra 14. De manera que el jugador romano necesita sacar 8 o más para conseguir impactos. Cada punto que supere el valor de defensa va a ser un punto que va a tener que absorber, un daño que va a tener que absorber el jugador defensor, el jugador judío en este caso. ¿Y cómo se absorben estos daños? Bueno, pues aquí tenemos en la hoja de ayuda, tenemos aquí esta tabla donde nos indica cómo se aplica el daño. Pues, por ejemplo, un punto de daño se aplica dándole simplemente la vuelta a una unidad fresca a su lado usado. Eso absorbería un punto de daño. Si tuviéramos 2 puntos de daño, pues dándole la vuelta a 2 unidades sería suficiente. Pero también podemos hacer más cosas. Podemos absorber 2 puntos de daño con una sola unidad, dándole la vuelta y retirándola. Por ejemplo, si sufriera 2 puntos de daño, podríamos decir, venga, pues le damos la vuelta a esta unidad y le retiramos una zona. Por ejemplo, aquí. Y eso absorbería 2 puntos de daño. También se absorbe 2 puntos de daño, un punto de daño, por ejemplo, una unidad que está ya dada la vuelta, retirándola. Eso absorbería un punto de daño. 2 puntos de daño es darle la vuelta a la unidad y retirarla. Y 3 puntos sería darle la vuelta a la unidad y eliminarla, por ejemplo. Y podemos combinar todas estas cosas para absorber la cantidad de daños que tengamos, que va a ser la diferencia entre el valor de defensa y el valor de ataque. Así que vamos a realizar este ataque a ver cómo funciona. En este caso hemos dicho que tenemos 8 de la defensa de la unidad más fuerte de los judíos, más 2 del terreno, 10, más 4 de la muralla, serían 14. Estas unidades romanas estarían avanzando así, las colocaríamos así porque están intentando entrar en esta zona, para marcar qué es lo que sea, pero bueno. Y tiraríamos 2 dados de 6. Tenemos 7 y necesitamos sacar 8 más. 9. 7 y 9, 16 contra 14, 2. Tenemos 2 de diferencia a favor del romano. El romano ha tenido suerte, ha sacado un 9 y consigue 2 impactos. Entonces el judío ahora tiene que decidir cómo absorbe estas bajas, que es lo que hemos estado diciendo ahora. En este caso pues podría decir, venga, pues le doy la vuelta a esta unidad y la retiro un espacio. Por ejemplo aquí. Con eso serían los 2 puntos de defensa. Vale, más cosas que han pasado aquí en el combate. Cuando el combate es un asalto como ha sido este y no se ha conseguido vaciar la zona, el asalto no ha tenido éxito. Porque además la muralla todavía sigue entera. Si hubiera una brecha en la muralla, los romanos permanecerían, pero no hay una brecha. ¿Cómo se va a hacer la brecha o cómo se puede hacer la brecha? Pues la brecha, una de las formas que hay es a base de varios ataques. También se puede hacer con algunas cartas que tienen los romanos. Por ejemplo,
Los romanos tienen esta carta, que es una balista que puede declarar un ataque, ¿vale? Y ese ataque puede reducir el tamaño de la muralla. ¿Cómo se reduce? Siempre que un ataque se realice a través de una muralla y tenga éxito, el valor de esa muralla se va a reducir en 1. De manera que este valor de 4 se reduciría a 3. Pero como vemos, no hay una brecha. Si hubiéramos puesto una ficha como esta, que es una brecha, ya no habría muralla y los romanos se quedarían dentro. En este caso no, con lo cual las unidades romanas se retiran a su zona de inicio y quedan usadas, se da la vuelta. Y con esto acabaría el impulso del jugador romano y vendría un impulso del jugador judío. El judío podría haber hecho alguna cosa más. Podría, por ejemplo, haber llamado a un líder. Los líderes judíos, que están aquí, son estos dos, Simón y Juan. Empiezan siempre los turnos fuera del tablero. Pero el jugador judío puede, en un combate, decidir meterlos en juego. De hecho, el jugador judío deberá meterlos en juego durante el turno. ¿Por qué? Porque si al acabar el turno cada líder judío que no esté en el tablero le va a dar un punto de victoria al romano. De manera que tiene que exponerlos. No le queda otro remedio si no quiere darle puntos de victoria. ¿Y cuándo puede sacar el jugador judío a los líderes? Siempre que es atacado puede sacar, podría haber dicho, venga, pues pongo aquí a Juan. Juan en este caso veis que da 2 en ataque pero no da nada en defensa. Y no tiene valor de movimiento. Pero sí es una ficha que puede absorber bajas. Se da la vuelta y absorbe bajas. Y además cuando absorbe bajas veis que va a sumar 1 a la defensa. Vale, también el jugador judío puede utilizarlo para atacar. Que ahora veremos. Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a decir que esto es lo que ha pasado. Vale, el jugador romano ha atacado aquí, ha hecho una pequeña brecha y ha conseguido que se retire una unidad. Y ahora jugaría el jugador judío. Y el judío puede decir, bueno, pues voy a intentar... aquí veo que hay bastantes unidades, voy a intentar dañar a una. Vale, las unidades ligeras, que son las que tienen 1 de ataque, y que tienen este valor, estas son unidades ligeras, esta figura, pueden atacar a distancia. Pueden hacer un ataque a distancia. Por ejemplo, esta podría atacar desde aquí a aquí. No es un asalto, es decir, no se está metiendo aquí. Atacar a distancia. Podemos decir, el judío puede decir, venga, pues voy a atacar con esta unidad de aquí, más 1, le voy a poner un líder, con lo cual es un más 3. Y ataco a estas unidades romanas de aquí. Las unidades romanas son que se defienden con el valor de la unidad más fuerte, 9, más el valor del terreno, que en este caso es 1 solo. Con lo cual es 10. El jugador judío ataca con 3, contra 10 tira los dados. Un 5 y 3, 8, no es suficiente, con lo cual no tiene efecto. Pero estas dos unidades quedarían usadas. Y habría acabado el impulso del jugador judío. De nuevo le tocaría el impulso al romano. Y el romano, tal y como están las cosas, puede decir, venga, pues esta zona de aquí, la 13, que ha quedado algo ya un poquito más debilitada porque hemos retirado una unidad, podemos atacarla. Vamos a atacarla con, por ejemplo, con estas unidades de aquí. Tenemos estas 4, 5 puntos de aquí. Venga, pues activo esta de aquí, pero antes de esto vamos a hacer una cosa. El romano puede, como hemos visto en las cartas, puede jugar una carta, gastar un impulso y jugar una carta para construir una torre de asedio. Entonces, por ejemplo, el jugador romano podría decidir utilizar esta carta de aquí, la carta de hambre, para utilizar los 2 puntos y construir una torre. Descartamos la carta, voy a dejarla aquí, y construimos una torre de asedio de 2 puntos. Aquí. Los 2 puntos de la torre de asedio nos se van a restar al valor de la muralla. Y de nuevo le tocaría al jugador judío. El jugador judío pues puede decir, voy a activar tu unidad. Bueno, una cosa, ¿cuándo se acabaría el turno? El turno se va a acabar cuando el jugador romano pase o cuando no se puedan activar más unidades. Como he dicho, si el romano pasa, se acaba el turno. Salvo que el jugador judío descarte una carta táctica, una de sus cartas. Si la descarta, significa que sigue la ronda de impulsos. De manera que el judío podría jugar una acción más. Y luego al romano le tocaría al romano, que podría volver a pasar. Pero si pasa el romano y el judío vuelve a descartarse una carta, continuaría. Es decir, cada vez que el romano pase, el turno se acaba, salvo que el jugador judío se descarte de una carta. Hay que tener en cuenta que además hay una carta especial, que es esta, Romane ite domum, que acaba el turno, pero hace varias cosas. Lo primero que hace es que... A ver, voy a quitar esto de aquí.
Normalmente el juego se acaba en el turno 8. Pero cuando se juega esta carta, el juego se va a acabar en el turno 7. Se reduce en 1 el turno. Y esta carta le va a proporcionar 4 puntos de victoria al romano. Pero a cambio le quita un turno de juego. De manera que es una opción arriesgada. Tanto para los dos. Tiene una cosa a sopesar. Un turno más probablemente le podría dar la victoria al romano. Pero hay que ver cómo van los puntos de victoria. El jugador romano debe tener en cuenta que existe esta carta. Si el jugador judío la tiene y la juega, pues va a reducir en 1 el número de turnos. Bueno, decíamos que ha sido un impulso romano, y ahora un impulso judío, otro impulso romano, y ahora de nuevo los romanos, para que veáis un poco cómo funcionaría esto. Podríamos atacar con estos de aquí, 2, 4 y 1, 5. No, ahora hemos construido la torre, así que el judío pues podría pasar. Por ejemplo, si el judío pasa no ocurre nada, simplemente no hace nada y ya está. El judío dice, venga, pues yo paso, no hago nada. De nuevo le toca al jugador romano, pero claro, ha visto que esta zona está expuesta, quizás le puede interesar mover una unidad aquí. Por ejemplo, pues venga, el judío podría decir, venga, pues yo voy a activar esta unidad de aquí y voy a mover esta unidad hasta aquí. De manera que el retirarla pues ya sería un punto. ¿Ven? De manera que puedo absorber ahí un poco alguna baja que haya. ¿Qué tiene aquí el romano? Pues 2 y 2, 4 y 1, 5, impulso romano, 5 puntos de ataque contra 8 de la defensa judía, 2 del terreno, 10 y 4 de la muralla, 14 como antes. Pero aquí el romano me va a construir una torre de asedio, con lo cual reduce en 2. De manera que la defensa no sería 14, sería 12, 8, 2 del terreno, 10 y 2 de la muralla menos la torre de asedio, 12. Contra 5 que ataca. De manera que el romano tiraría los 2 dados y de nuevo necesita con 8 más. 9 de nuevo. Así que ha ganado por 2 puntos. Tiene que aplicar 2 puntos de bajas el jugador judío. Uno sería esta unidad que hemos metido aquí y retirarla, por ejemplo. Y otro sería darle la vuelta a una unidad de estas. 2 puntos. Y todas las unidades romanas pues quedarían usadas. Incluida la torre de asedio. Y de nuevo le tocaría al jugador judío. El jugador judío podría decir, bueno, pues caramba, ahora las 2 zonas que han atacado aquí ya están usadas, no me pueden atacar. Me queda una unidad fresca aquí. Puedo intentar hacer un contraataque, a ver si tengo suerte. Por ejemplo aquí. Con un 1, si saco 8 más, pues le puedo hacer daño. Así que bueno, voy a activar esta unidad para atacar aquí. Tiraría los 2 dados. 1 contra la defensa de 8 más el terreno que es 1, 9. Los 2 dados, 7 y 1, 8. Con la defensa es 9, no ha conseguido tener éxito. Pero si hubiera tenido éxito, le hubiera obligado a mover alguna unidad. Incluso, bueno, en este caso la verdad es que no hubiera sido de mucho. Pero bueno, le hubiera obligado a mover alguna unidad, a desplazarla. Lo cual para el siguiente turno hubiera sido ya molesto. ¿Vale? Yo creo que vais viendo cómo funciona. En realidad el juego, como veis, es muy sencillo. Lo que hay que ver es un poco qué cosas te convienen hacer en cada momento y cosas no. Si te conviene activar muchas unidades, el romano podría haber decidido atacar con una unidad menos y tener un nuevo ataque aquí, por ejemplo. Podría pasar cosas. Por ejemplo, el romano podría decir, venga, voy a atacar de aquí a aquí. O voy a atacar con esta unidad, esta zona que solo puede atacar aquí, y voy a atacar aquí. Venga, pues voy a atacar y voy a reservarme una legión. De manera que voy a atacar con 4. Voy a reservar estas 2. Con estas 5 voy a atacar. A saltar con estas 5. Con estas 3 unidades que son 5 puntos de ataque. Son 5. La defensa aquí serían 8 y 2, 10 y 4, 14. Pues a lo mejor me convendría construir ahí una torre de asedio también. Por ejemplo. O jugar una carta. Podría gastar su impulso jugando una carta, ¿vale? Jugando, por ejemplo, esta carta, una balista, que le va a sumar 3 al ataque. Venga, pues el jugador romano juega esta carta, suma 3 al ataque. Y tenemos 4 y 3, 7 y 1, 8. Contra 14. Así que el romano tira. 9 y 8, hemos dicho 17. Contra 14, 3. 3 de diferencia. Aquí ya la cosa se le pone un poco más complicada al jugador judío. 3, pues podría ser, bueno, tenemos 8 y 1, 9. Este sumaría 1 a la defensa. 9, así que son en realidad 15. 2 de diferencia. Pues 2 de diferencia puede ser darle la vuelta a esta unidad y retirarla. Y estas unidades romanas quedarían usadas. Tocaría el turno al judío, que podría decir, bueno, pues voy a intentar ir haciendo algo de daño. Por ejemplo, con esta unidad de aquí, ataco a distancia aquí. Tiene 1 contra la defensa contra aquí, que hay 9 de defensa, más el terreno 1, 10. Pues venga. Un 4, nada. Y esta unidad judía quedaría
usada y el turno del romano. Que ahora sí podría decir, venga, pues ahora con estas que he dejado aquí, bueno, voy a jugar una carta para construir una torre de asedio, por ejemplo esta carta de aquí, de 2 puntos. Una cosa que tiene que tener en cuenta el romano es que las torres de asedio son limitadas, hay las que hay 3 de 1, 3 de 2 y 2 de 3 solo. De nuevo le tocaría el impulso al judío, el judío puede decir, bueno, pues paso. Y el romano, pues atacaría con 3 contra 8 y 2, 10 y 4, 14. Más 1 de este 15, el líder. 15 y tiene 3 y 2 que sumaría esto, en realidad restaría la muralla, pero bueno, serían como si fueran 5 puntos. 5 puntos, pues atacaría ahí. Un 10, joder, el romano está teniendo buenas tiradas. Total 15, y hemos dicho que tiene 8 y 2, 10. 14, 15, igual, número igual, con lo cual no ocurre nada. Estas unidades quedarían gastadas y el impulso pasaría al jugador judío. Bueno, como veis, realmente el juego es muy sencillito. Simplemente iré activando diferentes impulsos y aquí tenemos que ver pues lo que está diciendo. A ver, me interesa primero atacar con esto, que vayan desgastando. Ahora estas unidades de aquí pueden atacar también esta zona de aquí. Puedo realizar varios ataques o puedo ir planificando de una forma o de otra. Y esto es un poco realmente la gracia que tiene el juego. ¿Cómo se va a ganar la partida? ¿Cuáles son las condiciones de victoria? Bueno, el romano gana automáticamente si captura las dos zonas que tiene la estrellita. El templo y el palacio de Herodes. Esas dos zonas capturadas significa que el romano ha ganado la partida automáticamente. Si no, al final de partida, el que tenga más puntos de victoria es el ganador. ¿Cómo se van a conseguir los puntos de victoria? Bueno, pues ya hemos visto algunas formas de las que se consiguen. Se consiguen. Cada líder que el judío no haya sacado durante el turno, al final del turno, le va a dar un punto de victoria al romano. Y luego hay formas también en las que gana puntos de vida, puntos de victoria el judío. El judío gana un punto de victoria y lo gana en realidad cualquier jugador que controle la zona 22 y la zona 27. Estas zonas, a cada jugador que las controle le va a dar un punto de victoria al final de cada turno. En este caso al judío le daría 2 puntos de victoria. Además el judío gana un punto de victoria extra si controla todas las zonas de dentro de la ciudad, que son desde el área 12 a la 31. Esta aquí es la 12 y la 31. Es decir, todas las zonas que están dentro de la muralla, si las controla todas, es un punto de victoria extra para el judío. Y el romano se verá los puntos de victoria que ha ganado extra, especiales al final de partida. Pues, salvo los puntos de que no estén en juego los líderes o de capturar la zona 27 o la 22, al final de partida, cada 2 unidades eliminadas del enemigo es un punto de victoria. Y esa es la forma de ganar puntos de victoria el romano. Si se acaba la partida y un jugador tiene más puntos de victoria que el otro, será el ganador. Como veis, en realidad las condiciones también son bastante sencillas. Todo el conjunto del juego es sencillo. Bueno, yo creo que más o menos os habéis hecho una idea de cómo funciona el juego. Así que bueno, lo voy a dejar aquí. Vamos a hablar ahora un poco más de él. Como hemos visto, es un juego relativamente sencillo. En realidad este sistema no es un sistema muy complicado, no es un sistema muy complejo. Y en este juego especialmente tampoco lo complican con detalles, con muchas cosas. Un juego que se puede jugar rápidamente, quizás en una tarde, 2 tardes, unas 5 horas, 6 horas quizás. Y esto no conociendo mucho el juego. Supongo que una vez que lo conozcas será más rápido de jugar y probablemente en una tarde algo larga, 3-4 horas, se puede acabar jugando. El juego es divertido de jugar, es entretenido. Pero hay cosas que uno echa de menos. A ver, este juego siempre cuando yo oí hablar de él me sorprendió porque el único juego que yo conocía del asedio de Jerusalén es el juego de Avalon Hill. Este juego, el asedio de Jerusalén de Avalon Hill, que es un juego que tiene un montón de años, no sé qué años es, pero debe ser los años 90 o 80. Un juego mucho más detallado, un juego con hexágonos, un juego un poco más tradicional, pero que además plantea el asedio de una forma distinta, porque lo plantea como diferentes asaltos que van progresando, hasta 5 asaltos lo que puedes hacer en el juego de Avalon Hill, y aquí lo tenemos resumido todos los meses de asedio en una sola partida continuada, de manera continuada. Y una de las cosas que tenía el juego de Avalon Hill, que era notoria y que aquí yo he echado en falta, es la diferenciación entre las murallas. Jerusalén
En esta época pues está rodeada de murallas, pero tenía una muralla mucho más reciente, más nueva, que era la que rodeaba la ciudad nueva, que es la parte, digamos, más exterior de la ciudad. Tiene una muralla más pequeña. En el juego de Avalon Hill esto está representado con una muralla de menor valor que el resto de las murallas de la ciudad. Y luego hay varias zonas que eran muros mucho más grandes, más poderosos, más fuertes, más gordos, más altos. La zona del templo y la zona del Palacio de Herodes, que son justo las que en este juego debe conquistar el romano para ganar, pero tienen el mismo valor de defensa las murallas que cualquier otra, incluida la muralla exterior de la ciudad nueva. A mí esto me ha resultado muy llamativo, me ha resultado un poco extraño, porque de hecho esto es cuando uno lees un poco sobre el asedio, precisamente los detalles del tamaño del grosor de las murallas y las diferentes dificultades es algo especialmente notorio. De hecho, mirando luego en Board Game Geek he visto que hay gente que también se ha quejado de esto mismo, incluso han sugerido cambios en el valor de defensa de estas murallas. Creo que eso es algo que tendré que leer, pero luego yo creo que es muy recomendable. Porque por otro lado, resulta complicado me da la sensación de que resulta complicado para el jugador judío ganar la partida. Es complicado, es complejo. Y estas diferencias de murallas probablemente le podrían ayudar y equilibrar algo el juego. El juego en cualquier caso es un juego divertido de jugar, es entretenido. A diferencia del juego de Avalon Hill, se puede jugar de una sola tirada, de una sola sentada, lo cual pues está bien. Pero se pierde algo del detalle y algunas cosas interesantes que tenía el juego de Avalon Hill. Quizás algún día haga un vídeo sobre el juego de Avalon Hill. Es un juego que yo creo que se puede conseguir aún de segunda mano, evidentemente, pero que es interesante. En cualquier caso, este Storm over Jerusalem es un juego que se puede disfrutar mucho, que además es un juego muy sencillo, con lo cual puede ser un juego perfectamente que se puede utilizar perfectamente para jugadores que empiecen a jugar a Wargames, para empezar a jugar a Wargames y jugar una temática que puede resultar muy interesante. Y cuando he estado bien preparando para hacer este vídeo he visto que Decision Geeks tiene preparado sacar un nuevo juego de Joseph Miranda también sobre el asedio de Jerusalén, así que bueno, estaremos atentos porque sin duda puede ser también una aportación diferente, aunque los juegos de Joseph Miranda muchas veces tienden a ser juegos muy sencillos, pero bueno, habrá que verlo. El caso es que tenemos una nueva oportunidad de revivir este asedio, este histórico, con este juego que yo creo que resulta divertido de jugar e interesante de jugar si no entras en muchos detalles. A mí el detalle de las murallas me saca un poco, y quizás también el hecho de que no haya líderes romanos, el hecho de que los judíos pues puedan sufrir muchas bajas. Y esto pasaba en el juego de Avalon Hill, como estaba dividido en 5 asedios, al final de cada asedio los judíos recuperaban muchas de sus tropas, porque se iban conquistando la ciudad por porcentajes y recuperaban el mismo porcentaje que controlaban de la ciudad, de manera que si al principio solo el romano había capturado un 10% de la ciudad, los judíos recuperaban el 90% de sus bajas, porque controlaban el 90% de la ciudad. Esto aquí no pasa, aquí las bajas se van añadiendo, y de hecho el romano las necesita matar bastantes judíos porque son puntos de victoria que va a necesitar si no es capaz de conquistar las 2 zonas que le dan la victoria automáticamente. Pues esto es un poco me resulta difícil hacer este vídeo sin comparar este juego con el juego de Avalon Hill. Por eso explico todo esto. Pero yo creo que prescindiendo, y sobre todo para la gente que no tenga el juego, no lo haya jugado, este juego por sí solo es un juego suficientemente divertido, entretenido, sencillo, como para que sea una buena opción, un juego interesante de un tema que también yo creo que es interesante. Bueno, como siempre, muchas gracias por verme. Espero que este vídeo también os haya resultado interesante, que os haya enseñado algo diferente, os haya hecho ver un juego que quizás os pueda ser interesante también, os pueda resultar divertido. Muchas gracias por verme, como siempre, y hasta la próxima.